Hablemos de salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Realmente va a ser un programa de lujo porque va a ser dedicado al Congreso, a un Congreso muy importante que yo no quiero adelantar nada, para eso están los profesionales. Sí les voy a comentar quiénes nos visitan en el día de hoy. El doctor Emilio Roldán, que es médico dedicado a las enfermedades raras, miembro del comité directivo de ICOR, Asociación Internacional de Enfermedades Raras. ¿Cuál es el tema? Bueno, ¿qué es una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente, una enfermedad de difícil diagnóstico? También estamos con el doctor Pablo Fontán, médico investigador especialista en diagnósticos genéticos. El tema: ¿qué es la genética? ¿Qué es un diagnóstico genético? ¿Y para qué sirve? Como siempre, bueno, no me voy a olvidar de nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, que va a hablar desde la cardiología. ¿Se puede detectar alguna enfermedad poco frecuente? También estamos con la doctora Luciana D'Alessio, médica investigadora del CONICET, docente de la UBA, especialista en psiquiatría del Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía. El tema, bueno, desconocido totalmente. ¿Qué es el estrés? ¿No es cierto? Creo que si en la Argentina en este momento hay una persona que no está estresada, bueno, no es argentino. Y en el mundo también están pasando muchas cosas. Por sobre todo, ¿qué es un estrés crónico? ¿Cómo se determina? ¿Cómo cuando una persona tiene una enfermedad y el médico muy alegremente le dice: tenés esta enfermedad y es genética y la tiene también tu familia? ¿Cómo llega, no es cierto, esta persona a hacer una terapia? ¿Puede esta persona hacer una larga terapia? ¿Tiene, digamos, la suficiente solvencia económica? Y también, por último, como broche de oro, un ser hermoso, Delfina. Delfina vive en Paraná, Entre Ríos, y va a entrar vía telefónica para contarnos de su enfermedad. Se llama FAPA. Ya después nos lo va a contar. Y ya le doy los muy buenos días a mi gran amigo, el doctor Emilio Roldán. Hola Ana María, muchas gracias por la invitación y más que nada por volver a traer este tema que es tan necesario colocar en los medios de comunicación, porque bueno, son justamente las enfermedades que son menos conocidas, menos divulgadas, y en el cual las personas que están afectadas y todo su núcleo familiar, lo que están viviendo alrededor, tienen esa necesidad de recibir información, de recibir orientación o guía de qué hacer, cómo hacer, cuando los diagnósticos no están claros, los tratamientos no responden, o cuando el médico dice, bueno, tenemos que consultar a otros especialistas, y después de ese viene un tercero, un cuarto, y nunca termina la cadena, y uno dice, ¿a dónde vamos a parar, no? La palabra es muy cortita, rara, pero fue elegida en los años 80, no acá en Argentina, en organizaciones internacionales, para ponerle un nombre a cerca de 7.000 u 8.000 enfermedades que, a veces porque afectan muy poca gente, no son incluidas en los programas de estudio. Quiere decir que un médico se recibe, le damos el diploma, le damos las felicitaciones y él se va a su casa pensando, o quizás no pensando tanto, de que todavía tiene 8.000 enfermedades por delante por conocer. Vos sabés, Emilio, que yo 2 años atrás me descubrí una enfermedad rara. Y cuando vos dijiste recién rara,
Me sonó como me sonaba a mí antes, porque siempre invité a las asociaciones. El programa tiene 31 años, así que tengo 31 años de estar con gente que digo, ¿cómo le puedo decir a esta persona que tiene una enfermedad rara cuando de pronto se siente rara la persona? Algunas veces estas enfermedades de difícil diagnóstico son por falta de, digamos, no vamos a echar culpas, ¿no es cierto? Pero porque el médico la subdiagnostican y no llegan a la enfermedad y quizá nunca, y se mueren sin saberlo. Sí, es cierto. Es una palabra que también, la connotación que nos gusta utilizar, es cuando el paciente se da cuenta que en el proceso de diagnóstico o tratamiento o del diálogo con su médico, algo está pasando que no es lo común, no es lo que uno espera, que es bueno recibir pronto una explicación, una respuesta y un inicio de tratamiento. Acá siempre pasa algo, el médico se queda pensando, tiene que hacer consultas, tiene que pedir más estudios. Entonces el paciente, más allá de su nivel cultural, bajo, medio, alto, se da cuenta que algo raro está pasando. Y eso es común a todas estas enfermedades, es una percepción que identifica a todos esos y es una de las razones por la cual se elige ese nombre para englobar enfermedades que son cardiovasculares, neurológicas, genéticas, infecciosas, alimentarias, de muchas ramas de la medicina que han quedado todavía por terminar de investigar o terminar de estudiar. Uh-huh. Bien. Le vamos a dar paso al doctor Pablo Fontán, pero igualmente vamos a seguir intercomunicándonos. Vale. ¿Les parece? Sí. Bien, entonces, por ejemplo, Roldán, la persona va al médico, no dan en la tecla, como se dice vulgarmente. Por ahí dicen, puede llegar a ser fiebre mediterránea familiar, vaya al genetista que le va a sacar un análisis genético. ¿Es así? Contame. Sí, en realidad las historias son diversas y a veces mucho más largas de lo que estás haciendo y un poco en algún momento suele aparecer el tema de la genética, ¿no? Del diagnóstico genético o cuando recurrimos a una investigación genética para saber si lo que nos está pasando es algo que tiene que ver con la persona propia y más que con una causa externa o lo que sea. Y ahí viene, viste, la genética parece algo de ciencia ficción a veces, o algo inalcanzable, o algo que es difícil de conseguir en el país, o es carísimo. Tenemos tantas dudas con la genética, o qué me va a decir la genética, o cuánto me va a decir, que bueno, a veces el paciente también, cuando uno le dicen, bueno, la opción de hacer llegar a un diagnóstico es investigar la genética del paciente, a uno le caen un montón de dudas, ¿no? Uh-huh. Bien. Entonces, bueno, recurrimos al doctor Pablo Fontán. Ya lo presenté. ¿Qué tal, Fontán? ¿Qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. No, al contrario, agradecida soy yo. Hablemos de salud, no sería nada, a menudo lo digo, sin ustedes. Bien, no se habla tanto del investigador o un especialista en genética. ¿Qué es esto? Primero, para tener en cuenta hay que saber lo que es la genética y qué son los genes. Nosotros estamos compuestos por información genética que está en el ADN. El ADN está dentro de las células y es lo que nos identifica cada persona individualmente con sus características personales. O sea, cada uno de nosotros tiene un ADN diferente. Esas características puntuales son las porciones en que se divide el ADN y que nos dan nuestras características, que son los genes. Esos genes son porciones de información la cual nosotros podemos tener acceso. Cuando todo el genoma, digamos, está bien, digamos, no tiene ningún problema, ninguna afectación, no hay ningún problema, la persona puede llegar a ser sana si no le afecta al ambiente, pero hay veces en que ese genoma está afectado. Entonces ahí empiezan a aparecer las enfermedades que son genéticas. Bien, te hago otra pregunta. Por ejemplo, hasta hace 20 años atrás, ¿no es cierto? Lo que sabíamos, lo poco que sabíamos, el común de la gente, era, bueno, tiene los ojos celestes porque el papá los tiene celeste, que genéticamente. Bueno, es piel blanca porque la mamá es muy blanca. O sea que también son responsables de estas características, sí, no solo de enfermedades. Sí, sí, totalmente. Son las características físicas que tienen digamos, las personas.
y también cómo se constituye ese cuerpo. Digamos, uno puede ver desde afuera a la persona físicamente, pero interiormente puede llegar a ver cómo la genética desarrolla los órganos, y justamente en esos fallos es lo que genera enfermedades. Puede generar un problema en un hígado, en la parte neurológica, en el sistema inmune, o sea, en cualquier parte de ese desarrollo de ese ser humano, si falla la genética, se desarrolla una enfermedad. Vos sabés que, yo digo, hace 20, 30 años atrás, uno veía a una persona que me ha pasado algunas veces, y que yo pensé que no iba a tener nada que ver con la medicina, 30 años atrás, y yo la veía ojerosa, y a los nenitos los veía ojerosos. Yo me acerqué, estaba en la playa, y le dije, ¿vos tenés algún problema, algo en el hígado? Porque uno decía ojeras y hígado, que no es así, solo eso. No, pero lo heredé de mi abuelo. Entonces es algo normal, lo heredé. Ahora la genética, bueno, cuenta, ¿no es cierto? Empieza a descubrir cómo hay una relación familiar. Digamos, a través de la evolución, nosotros llegamos a ser lo que somos como seres humanos a través de la evolución genética. Y se hereda la genética y los genes entre padres e hijos. Entonces hay muchas veces que estas enfermedades son familiares. O sea, la heredan de abuelos o antecesores, inclusive posteriores. Y bueno, entonces aparece una enfermedad colgada que no se sabe dónde viene y puede ser de algún pariente. Ahora bien, a través de un estudio genético, ¿qué tipos son muchas? Ya no me vas a decir todas, pero puntualmente, ¿qué tipo de enfermedad uno puede lograr hallar con total certeza? Son muchas, la verdad es que son muchas, más o menos se calcula que hay unas 7.000 enfermedades que se pueden diagnosticar, pero la tecnología sigue avanzando y no todos los laboratorios llegan a hacer ese tipo de análisis. Supongamos, el laboratorio con el cual yo trabajo hace 800 diagnósticos y ya es mucho. ¿Acá en la Argentina? No, es de España. En Argentina hay laboratorios que trabajan muy bien en genética, pero la tecnología, la inversión en tecnología es muy grande que hay que hacer como para poder llegar a tanta cantidad de estudios. Y por ejemplo, el material que se utiliza, que en este momento no recuerdo el nombre, y me vas a ayudar, es importado, ¿no es cierto? Los materiales con que se hacen las muestras, sí. Yo justamente traje algunos ejemplos acá, como para describirlos, pero sí, la mayoría sí, son importados. Sí. Bien. Decir son importados hoy en día en la Argentina, ¿quiere decir son prohibitivos? No, en sí las tomas de muestras son accesibles, o sea, lo que son las tomas de muestras en sí, porque son hisopos y tarjetas que se llaman especialmente FTA, que son para tomar muestras de sangre y de saliva también, que en realidad es mucosa bucal, pero no, es accesible. Si lo corres un poquito en el escritorio, quizá alguna cámara lo puede llegar, lo pones directamente sobre el escritorio, lo que trajiste. Sí. Entonces, repetime qué es. Sí, lo que normalmente se utiliza en pruebas de ADN son hisopos, en el cual toma una muestra de mucosa bucal y con eso ya es suficiente para poder hacer un análisis genético. Es, digamos, una forma más sencilla para tomar una muestra en lugar de tomar una muestra de sangre, que por ahí en algún chico o trae alguna dificultad como para tomar la muestra de sangre. Entonces es algo mucho más sencillo, se hace mucosa bucal y ya con eso es suficiente. Bien, y digamos que para llegar a más complicado, ¿no? Si no se quiere tener un genético de una enfermedad poco frecuente. A menudo digo fiebre mediterránea familiar porque entiendo por qué la tengo, ¿no es cierto? Y por eso formé la asociación. En los niños se hacen gratuitamente en el hospital Garraham, con una atención de primera. Ahora, en los adultos, yo tengo entendido, con el dólar bajo, porque ya hoy no se puede hablar, ya voy a hablar un poco con Roldán con respecto a esto, estaba alrededor de 60.000 pesos. Pienso que ahora estará en 120.000 pesos, que es prohibitivo.
sí, sí, en ese sentido sí. La genética bajó mucho lo que es el costo. Tengamos en cuenta que en el 2001 en Estados Unidos, junto con Craig Venter, que es para mí un genio en la genética, se desarrolló el genoma humano. Junto con el presidente de Estados Unidos dieron a conocer que ya se había armado un borrador sobre la genética. En ese momento el ADN costaba todo, digamos, secuenciar todo el ADN, que es muy grande, 2.300 millones de dólares. Actualmente hay empresas que le ofrecen por $1.000 la secuenciación, digamos, completa. No quiere decir que tenga uno la información para qué sirve cada parte de ese ADN, pero la secuenciación se puede hacer. O sea, bajó muchísimo el precio. En algunos casos todavía sigue siendo caro dependiendo de lo que uno esté buscando. Claro. O sea, varía mucho el precio. Puede valer $100 a una enfermedad por ahí compleja que puede valer $1.500. Ahora se dice que es más fácil, sé que es más fácil cuando de pronto se hace el estudio genético un familiar y después reconocen la mutación y van derecho a la mutación. Entonces todo el resto es totalmente económico comparado con lo que paga el primero. Sí, exactamente. Eso ayuda a, digamos, a buscar puntualmente cuál es el gen afectado, y en lugar de buscar muchos genes y cuáles son los que están afectados, ya uno sabe a qué apunta. Bien. Roldán, se dice que en el mundo hay 300 millones de afectados de enfermedades poco frecuentes. ¿Qué podés agregar al tema que estamos hablando con el doctor Fontán? Sí, muchas cosas, porque digamos la aparición o la evolución de la genética ha ayudado mucho a que estas enfermedades se empiezan a ver. Muchas veces no son enfermedades que clínicamente sea algo muy fácil de identificar, a veces se confunden con cosas como hipertensión o una enfermedad reumática o una enfermedad de la piel. Y es ahí donde el médico cree que es una enfermedad común, le da el tratamiento habitual y no responde. Entonces el paciente se complica, se agrava o hasta tiene problemas por la medicación mal empleada, involuntariamente mal empleada, que recibe. Y ahí la genética ha evolucionado muchísimo y para muchas enfermedades ya es una forma, digamos, sencilla, como decía Pablo, y hasta, yo diría, económica, si se quiere, teniendo en cuenta que con eso uno ahorra un montón de otros estudios y mucho tiempo para llegar a un diagnóstico por ahí a tiempo todavía de poder hacer algo por la enfermedad. Una cosa, Pablo, esos diagnósticos genéticos, una vez que te lo haces, ya te duran de por vida. O sea, es como una marca que cada una tiene una persona. O sea, que puede valer la pena, entonces, en algún momento, para estas personas que no tienen una solución médica satisfactoria, por ahí recurrir a este diagnóstico, ¿no? Sí, es un estudio más que da información de la enfermedad que tiene la persona, pero muchas veces no se llega a diagnóstico por otras metodologías, y a veces llega a ser diagnóstico, y eso por lo menos ayuda al paciente a saber qué es lo que tiene, que es muy importante, que a veces está años y años dando vueltas sin saber qué es lo que tiene, y con esto lo podemos ayudar y por lo menos empezar a guiar de alguna forma. Y el manejo de la información, yo entiendo que como es algo que también está en investigación, cada año aparecen más datos sobre un determinado gen, entonces uno tiene el diagnóstico, pero todo el tiempo hay que estar actualizándose porque aparece mucho más datos, cosas que pueden ayudar tanto al médico como al paciente, ¿no? Sí, la investigación en el mundo por suerte es continua, hay grupos de investigación en todo el mundo que están trabajando en genética y en nuevas enfermedades. Se calcula que hay entre 6 y 7 enfermedades nuevas que se descubren desde el punto de vista genético, claro, por semana. Es una barbaridad. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sabemos lo que es el ADN, pero estamos aprendiendo cómo funciona, y es muy complejo. Ajá. Entonces, por suerte hay grupos de investigación en todo el mundo y cada uno se empieza a dedicar a un tipo de enfermedad o a alguna afectación, y entonces eso genera mucha información. Ahora, Fontán, yo tengo quizá algo idealizado, o quizá no, y lo voy a expresar que mejor que vos, y frente a un micrófono. Yo sueño con que quizá mis bisnietos con fiebre mediterránea familiar, desde el útero materno, ¿se le puede llegar a solucionar el problema sabiendo que el cromosoma 16 es el que está fallado? Eso es ingeniería genética. Ajá. Es algo
que todavía se está avanzando, pero todavía es algo a futuro, pero que probablemente sí sea así. Me da la esperanza de mis bisnietos. Sí, cada vez se descubre mejor tecnología para cortar y manejar el ADN, entonces seguramente en el futuro va a ser así. Uno va a descubrir que tiene una enfermedad, entonces ya va a planificar, digamos, con un médico genetista, que esa persona no tenga esa enfermedad. Sí, seguramente sí, va a ser así. Roldán, con respecto a las enfermedades poco frecuentes, bueno, hemos conversado fuera del micrófono más de una vez. El inconveniente está que los médicos no están capacitados, ¿no es cierto? Porque no los capacitaron. ¿Vos vislumbrás de qué forma se pueden llegar a capacitar los médicos? Lo que decís es verdad. Hace poquito, a través de la Fundación Heiser, se hizo una encuesta en una cantidad importante de médicos, a médicos de atención primaria. No el especialista que conoce las enfermedades. ¿Qué es atención primaria? Atención primaria es el primer médico que vas a ver en un consultorio de un hospital o una cartilla de obra social que dicen, bueno, no tenés un diagnóstico, vas a un clínico, una persona que por primera vez empieza a entender y ocuparse de solucionar tu problema. Que generalmente son los que llamamos los médicos de trinchera, ¿no? Los que solucionan la gran cantidad de problemas de forma inmediata, pero que, claro, se encuentran con estas enfermedades que son difíciles de obtener información, que son gente muy ocupada, que generalmente muchos decían en la encuesta que les interesa la temática, por supuesto, porque nadie quiere estar haciéndole perder tiempo a un paciente, pero que muchas veces los lugares donde trabaja no los educan, educación de posgrado, no les dan cursos, y hasta algunos mencionaban de que no tenían tiempo físico como para ocuparse de aprender para estas personas. Entonces imagínate, una persona que tiene una enfermedad rara va a un centro de atención primaria y va a perder el tiempo, por decirlo así rápidamente, pero bueno, es una temática que por supuesto el médico quiere tener guías, quiere tener un plan, quiere tener instrucciones de qué hacer, pero todavía no existen, por lo menos en países como el nuestro. Esa es una de las causas por el cual queremos hacer este congreso, Ana María. Porque ¿Qué congreso? A ver, contá. Se llama Congreso de Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas, que es el nombre más común y corriente para este tipo de congreso, donde engloba a la temática común a todas estas enfermedades y en el cual se invitan a profesionales que vienen del exterior, de Estados Unidos y Europa, que ya están trabajando en planes nacionales en sus lugares para solucionar la temática, organizarla, racionalizarla, solucionarla en lo posible de enfermedades raras. Van a traer los modelos, nos van a explicar qué han hecho ellos en sus países y cómo han manejado la cuestión para educar, informar, crear guías, orientar al paciente, tratar de localizar lo más rápido posible al especialista que pueda dar la solución, y cuando los hay, muchas veces no los hay, pero cuando los hay, darle un tratamiento que corresponde, que sea efectivo. Entonces, es un congreso, digamos, que trata de, es como una vitrina, me gusta decirlo así, ¿no? De mostrar los modelos que afuera funcionan bien, para que los que estamos trabajando acá en esta temática podamos aprender, podemos decir, bueno, no todo lo de afuera es aplicable en Argentina, por supuesto, pero bueno, pero sí aprender los modelos y ver qué cosas podemos adaptar y mejorar y hacer más eficiente para acá. Roldán, mi ilusión es que así como hay reumatólogos, cardiólogos, etcétera, diferentes especialidades, haya una especialidad que sea que el médico estudie enfermedades poco frecuentes. A mí me contestaron en uno de los ministerios, no vamos era por otro tema, y yo pedía que el 17 de septiembre pusiesen, pintasen, iluminasen un organismo que podía ser el Ministerio de Salud o cual fuera, y que la gente lo vea de color azul. ¿Por qué? Y bueno, por la fiebre mediterránea de enfermedad, como se hace en todos los países del mundo, porque el 17 de septiembre es el Día Internacional de la Fiebre Mediterránea de Enfermedad. Me contestaron, yo no puedo decir Secretaría de Salud de la Nación, me contestó, porque la que me contestó fue una empleada. Entonces, me explico bien. No vamos a iluminar 7000 veces, no tenemos para iluminar tantos colores. Entonces uno dice, ¿con quién estoy hablando? ¿Quién la hizo entrar y quién? Sí. Uno se tiene que callar la boca.
Es parte del problema, Ana. Digamos que lo ideal sería que cada hospital tuviera un centro o una oficina de orientación de enfermedades raras o enfermedades sin diagnóstico, porque por ahí el paciente no sabe que tiene una enfermedad rara. Preparar sabe que al algo médico no anda para bien. eso. Lo que, más que un médico, que un especialista, el médico hoy en día es un coach del paciente, lo acompaña y va al lado y lo va guiando en su tratamiento. Lo que haría falta en enfermedades raras por ahí es un GPS, ¿no? Digamos, un sistema que pueda localizar a dónde ir, cómo ir y cuál es la vía más rápida para llegar a un diagnóstico o un tratamiento. Eso se llama, en otros países, Programa Nacional de Enfermedades Raras. Es un programa integral. Bien. Que hay dos realidades. Los países que los tienen ahorran dinero, ahorran costos y recursos en los diagnósticos. Los que no lo tienen creen que por no tenerlo están ahorrando cosas o no invierten en eso, pero es todo lo contrario, están sobregastando dinero, despilfarrando dinero a veces porque se repiten los diagnósticos, los médicos cuando no dan pie con el diagnóstico con las soluciones de laboratorio o imágenes sencillas van a las más complicadas, las más caras y las repiten, hasta que alguno por ahí leyó algo de la enfermedad y puede empezar a orientarlo, pero eso es costosísimo en términos de humanos y en términos de recursos. Otra de las cosas que viví, y ya vamos al corte y luego continuamos, otra de las cosas que viví es esforzarme y esforzarnos los de la asociación nuestra, Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina, es de que en el ante Secretaría de Salud se lleve un registro. Entonces, bien, se empezó a hacer el registro. Ahora, hace poco, se logró, digamos, incorporar una serie bastante importante de enfermedades raras o poco frecuentes. Pero ese registro es un registro no apto para la divulgación. No se pueden comunicar los médicos entre sí. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Llenamos un papel? Después del corte me contestás. ¿Te parece? Perfecto. Gracias. ¿Vamos a ese corte? Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Doctor Profesor Adolfo Pérez Brignani. Especialista en dolor facial, dolores de cabeza, zumbido, dolor de oídos, vértigo, mareos, problemas auditivos o mandibulares. Solicite turno en el Centro de Oficiales de Bar, Sarmiento 1867, tercer piso, Cava. Mail clinicadolorfacial@gmail.com. Teléfono 4371-7913. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con este tema tan importante como son las enfermedades raras y también las drogas huérfanas. Que había quedado ahí en el tintero el registro, ¿no es cierto? Sí, el tema de registro, que es lo que hacen todos los países que están dominando esta temática. Dominando me refiero a controlar con un programa de salud qué hacer con cada paciente que tiene una enfermedad difícil de tratar o difícil de diagnosticar. Y por supuesto, el registro quiere decir saber quién es el paciente, qué enfermedad tiene, dónde vive, dónde está. Es muy importante para empezar a controlar las políticas de salud. Ahora, es importante que el registro se haga también junto con un programa que pueda responder a la demanda, porque una vez que tenemos una lista de tantas personas con tantas enfermedades,
las personas que han sido identificadas van a empezar a decir, bueno, ¿y ahora qué hacen conmigo? Entonces el registro debe empezar a hacerse una vez que el Estado o todo el sistema de salud, no solo el Estado, los privados también, tienen coordinado o consensuado un qué hacer con este tipo de patologías. Y déjame decirte que se calcula por estadísticas de afuera que puede haber unos 2,5 millones de afectados en Argentina, o sea que es una lista bastante grande con algunas de estas enfermedades. Y si le agregamos que estas enfermedades no solo impactan en el que tiene el problema en su cuerpo, sino en su grupo familiar, en sus grupos cuidadores, pues son enfermedades difíciles, crónicas, invalidantes, frustrantes, diría muchas veces. Entonces toda la familia está impactada y envuelta en esta misma problemática. Entonces también habría que hacer un registro de cuánta gente en la Argentina está realmente impactado y sin encontrar una buena solución por este tipo de enfermedades. Exactamente. Ahora bien, generalmente, no siempre, cuando no se da con un diagnóstico, se dice, antes eran todas enfermedades, ¿no? Antiguamente. Ahora se pasa todo por, digamos, el estrés. Dicen, está estresado. Y acá nos va a ayudar bastante la doctora Luciana D'Alessio. ¿Qué significa un estrés? Bueno, muchas gracias, Ana María. Bueno, en realidad el estrés en sí mismo es una respuesta fisiológica adaptativa del organismo y es bueno un poquito de estrés porque es el que nos permite adaptarnos justamente a la situación que cambia. El estrés principalmente se describió para las cuestiones físicas, pero hoy en día sabemos que los principales estresores son los psicosociales y el ambiente, los ambientales. Y es muy importante tener en cuenta que cuando estos estresores, esa señal que despierta el estresor no se apaga correctamente y sigue encendida y el organismo sensa como que está en una situación de estrés en forma crónica a lo largo del tiempo, ahí es donde empieza a haber daño. Y es un daño que es general, es un daño que es a todos los tejidos, es un estado de la célula donde es un estado catabólico que decimos nosotros, ¿no? Que está todo el tiempo gastando energía y no ahorra. Por eso, de alguna manera, el estrés es un factor común a todas las enfermedades y aumenta la vulnerabilidad, no solamente a desarrollar o a desencadenar episodios dentro de una enfermedad que una persona ya tiene, sino también a desarrollar nuevas patologías. Incluso tiene mucha implicancia en la fisiopatología de todo lo que es la salud mental. En salud mental, todo lo que es la depresión, la ansiedad, el estrés crónico es fundamental. Y en lo que es las enfermedades raras, la enfermedad per se es un estrés y que sea rara es un estresor adicional. Y las consecuencias psicosociales de las que están hablando son estresores adicionales, no solo para el paciente, sino para el entorno familiar, para el cuidador y para, toda esa circunstancia ambiental. Uh-huh. Antes de comenzar el programa estábamos charlando, me contaron un caso de una persona que ahora las redes, la internet, está todo, es bueno, ¿no? Todo este avance. Sí, pero el contacto físico se está olvidando. Y por ejemplo, uno cuando iba al médico y te tenía que dar una noticia no muy agradable, le daba una palmada en el hombro, trataba de formar el ambiente para luego decirle cómo había salido el resultado final de su, por ejemplo, le digo a Fontán, de un genético. Bueno, esta persona me contaba que a ella le mandaron el resultado vía mail. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser una cosa semejante cuando uno no sabe en qué estado de estrés está la persona que estuvo por años pensando la tendré o no la tendré? A eso se le suma, si es genético y no se saltea generación, tengo enfermos mis hijos y mis nietos y tendré mis bisnietos. ¿Cuál es el estado psicológico de que si esa persona ya cansada no tiene ganas de tirarse por el balcón y recibe un genético positivo? Sí, en ese caso, la empresa que nosotros trabajamos, el estudio es por indicación médica. O sea, el médico es el que indica el estudio y el que recibe el estudio y es el que informa al médico. Es más, en Europa ya se está trabajando desde el punto de vista psicológico para que también tenga apoyo psicológico
Yo ya estoy empezando a contactarme con algunas psicólogas que están interesadas en el tema como para poder dar un apoyo a las personas que tienen este diagnóstico. Ujú. Ahora bien, hablaste de un estrés crónico. ¿Cuándo se considera crónico un estrés? Bueno, en realidad no es que hay un tiempo, pero tiene que ver a veces con circunstancias. Cuando es un estresor psicosocial, por ejemplo, o vinculado con situaciones del ambiente, cuando, por ejemplo, la situación estresora es impredecible y se repite en el tiempo, eso es una forma de estrés crónico, o cuando no hay una capacidad de controlar el estresor, es decir, ocurre y el sujeto no lo puede evadir, no puede encontrar estrategias para evitar la situación. Esas son todas situaciones que hacen que se cronifique el estado de estrés. Bueno, son a veces muy largos, ¿no? Al ser largos son caros. Al ser largos son Perfecto. caros. Aunque ahora las tendencias de la psicología actual es usar unas terapias no psicoanalíticas, que son las más prolongadas, sino terapias cognitivas, conductuales, que son más cortas, más directivas. Más el aquí y ahora. Exacto. Y con intervención del familiar, ¿no? Siempre trabajar en la red. Más en estas cuestiones de enfermedades crónicas, donde todo, el sujeto y el familiar también se afecta. Y Luciana, y hay otras técnicas también que se pueden proponer o ensayar en determinados pacientes, ¿no? Como... Bueno, por supuesto, después están las estrategias que no son convencionales, pero que hoy en día se vio que tienen mucha efectividad, que son, por ejemplo, la actividad física, los programas que tuvieron mucho éxito en Estados Unidos de yoga mindfulness, que habrán escuchado hablar, que son diferentes formas de trabajar en conjunto con los tratamientos tradicionales, farmacológicos, y se vio que mejora muchísimo. Esto se estudia más en las neurociencias, y se ve como, por ejemplo, la neuroplasticidad cerebral, que es algo que está muy afectado por el estrés crónico, mejora con estas intervenciones, ya sea actividad física, yoga, trabajos grupales, red social y musicoterapia, ¿no? Otros tratamientos que son realmente muy efectivos, incluso a veces comparativamente con los tratamientos farmacológicos tienen los mismos efectos sobre el sujeto. Perfecto. Y yo sumaría las asociaciones. Eso es muy bueno porque comparten los mismos problemas y yo veo que se ayudan mucho entre sí. Eso me parece muy importante también. Fontán, con conocimiento de causa, yo entré a un mundo diferente, donde hay una solidaridad muy grande y que me perdonen los médicos porque algunas veces aprenden de nosotros. Sí. Porque hay asociaciones que hacen como, por ejemplo, una de las fundaciones a las cuales yo pertenezco, la Federación, de Artritis Reumatoidea, tienen alrededor de 26 años trabajando en lo mismo y es maravilloso cómo trabajan, cómo aprenden y cómo difunden. Bien, bueno, vamos a hacer, como bien me están indicando, un corte muy, muy pequeñito. Gracias. Doctor Profesor Adolfo Pérez Brignani, especialista en dolor facial, dolores de cabeza, zumbido, dolor de oídos, vértigo, mareos, problemas auditivos o mandibulares. Solicite turno en el Centro de Oficiales de Bar, Sarmiento 1867, tercer piso, Cava. Mail clinicadolorfacial@gmail.com. Teléfono 4371-7913. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Look 5D. Transformá y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillajes, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D.
Y continuamos con este interesante programa, realmente a todos aprendemos. Mariano Favaloro, nuestro columnista de lujo, por ejemplo, a través de la cardiología se puede llegar a descubrir una enfermedad poco frecuente o de algún síntoma, ¿no? Sí, yo te voy a contar mi experiencia desde que era estudiante, cuando empezamos a estudiar el lupus eritematoso sistémico, y veíamos después con los años pacientes que tenían miocardiopatía, o sea, enfermedad del músculo cardíaco, y desarrollaban insuficiencia cardíaca. Era porque esos pacientes que tenían lupus y algunas otras enfermedades autoinmunes desarrollaban la amiloidosis, que es la acumulación de una proteína dentro de las fibras del corazón, que provocaban justamente la muerte de las fibras cardíacas y el mal funcionamiento. Así que ahí ya empezamos a ver en el corazón la repercusión de las enfermedades raras. Y por ejemplo, hay algo que también se ve hoy día, la enfermedad de Takotsubo, que es una miocardiopatía inmune, autoinmune también, súbita, muy súbita, que se desarrolla en 24 horas y provoca una insuficiencia cardíaca aguda, que muchas veces lleva inclusive en 2 o 3 días a necesitar apoyo circulatorio, o sea, colocarlo en bomba de circulación extracorpórea, y algunos pacientes en el plazo de 10 a 15 días recuperan algunos, por suerte unos cuantos, el 30-40% que sufren este síndrome, recuperan su funcionamiento cardíaco prácticamente ad integrum, y otros terminan en un trasplante cardíaco. Y hay otra enfermedad que es muy típica ahora de la cardiología, que también es genética y que es rara, que es el síndrome de Brugada, que es una alteración genética del paso del sodio y el potasio por los poros que tienen las células del músculo cardíaco. Eso que origina una arritmia, entonces el corazón pierde su ritmo normal y desarrolla un ritmo muy rápido que se transforma en un paro cardíaco. Y esos pacientes hoy día ya se empezó a descubrir diagnóstico genético, porque antes la primera manifestación que tenían era el paro cardíaco por arritmia, y entonces ahí se hacía el diagnóstico por default. Y a veces también, como bien se ha dicho acá, había algún familiar portador de un gen que había tenido también la arritmia, ¿no es cierto? Y entonces estos pacientes hoy día se les da un tratamiento que no es curativo, sino que es paliativo. Pero que les salva la vida, que es el implante del cardiodefibrilador que revierte la arritmia cuando tienen este episodio. Correcto, creo que tenés una más. ¿Alguna enfermedad más? Sí, y hay ¿Cuál te referís vos? Fiebre mediterránea familiar, doctor Mariano Favaloro. Sí, claro, sí. Bueno. Sí, pero lo que pasa es que en la fiebre mediterránea familiar no es tan frecuente que provoque insuficiencia cardíaca. No, insuficiencia cardíaca no. Si se pasa la cronicidad y no recibe el tratamiento que hoy día existe con la colchicina, sí puede desarrollar amiloidosis cardíaca, como también mencioné al principio, que era parte del lupus y que es también la amiloidosis. Aparecen muchas enfermedades autoinmunes. Bien, una maltratadas que llegan a tener entonces amiloidosis cardíaca. Una palabrita nada más. Yo hubiese muerto de pico hipertensivo, tratada toda mi vida. También. Entonces también me moría. Como murió toda mi familia, mi padre a los 56 años. Entonces pienso que es importantísimo difundir que un cardiólogo puede descubrir una fiebre mediterránea familiar a través de un pico hipertensivo. Hagamos la síntesis así. No podemos hacer síntesis, te pido por favor. Sí. Dermatológica y cardíaca. Hipertensión, muy difícil de tratar e incomprensible, y una erisipela que tenías periódicamente, que no se sabía por qué era y no era problemas de corazón, síntomas no quería, pero bueno, lo tengo que decir, no quería por el tiempo, problemas abdominales, 7 médicos podían haberlo descubierto. 7 médicos podían haber descubierto, no solo el especialista en cardiología. Por favor, Roldán. Te decía que estos temas, tanto el estrés, la genética, todo se van a condensar en ese congreso que estaba anunciándole para marzo 25 al 27 del año que viene, o sea, dentro de muy poquitito, que se va a hacer en el auditorio de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero,
y en el cual se hace en colaboración con la Internacional de Enfermedades Raras, que va a invitar o a traer unos expertos desde Europa y Estados Unidos, como les comentaba antes, que van a mostrarnos los programas para tratar y atender las enfermedades raras. Además va a haber espacios para investigadores, para que los investigadores puedan saber cómo conectarse, cómo obtener fondos para poder investigar en estas enfermedades que a veces son difíciles de financiar. Va a haber también espacio para pacientes, que los pacientes puedan decir sus prioridades, sus problemáticas, y también para que se discuta temas como el costo, que muchas veces se impacta mucho en la salud. Y bueno, es 2 días y medio muy intenso, donde se va a recorrer toda la vida, digamos, social de las enfermedades raras, condensada en un solo congreso del 25 al 27 de marzo del 2020, acá en Buenos Aires. ¿Va a estar presente la industria farmacéutica? Esperemos que sí, digamos, todos son invitados, son congresos donde son de multisectoriales, y no solo la industria, las obras sociales, invitamos a gente del gobierno, de universidades, de organizaciones de pacientes, porque lo que ha sido exitoso afuera es cuando todos los sectores se juntan en una misma mesa a poner sobre la mesa, perdón por la repetición, la problemática, y empezar a buscar soluciones que sean racionales. Bien, ¿el congreso es gratuito? ¿La entrada, digamos? Estos ¿Hay que congresos inscribirse? no son gratuitos, pero va a haber un montón de becas a distintas instituciones, y seguramente las empresas patrocinadoras van a ofrecer becas, por lo cual va a que conectarse directamente con la universidad o con la organización del congreso para que aquellos que deseen becas puedan obtenerlas. Hay mucha gente interesada. Sí. Se pensó en... se supone, ¿no es cierto? La gente de prensa va a tener un lugar en especial. La prensa es fundamental, es algo que es la comunicación social y la responsabilidad en la comunicación social de estas enfermedades que por ahí uno dice, bueno, afectan a pocos pacientes, no son masivos, pero en realidad cuando los juntamos a todos, es una gran parte de la población. Ya dijimos, 2,5 millones, es casi toda la población de la provincia de Santa Fe, que podemos decir que está afectada por estas enfermedades. Y si agregamos el grupo familiar que está interesado, es una audiencia muy grande y que necesita de los medios sociales para poder canalizar sus inquietudes y sus prioridades. Bueno, hay mucha gente que, ya como bien te dije, interesada en estar presente. Las personas, digamos, va a haber coordinadoras. Contanos cómo va a ser la organización. La organización se hace tomando como base los congresos que han sido buenos ejemplos afuera, que son los de ICOR, que se han hecho en varios países, varios continentes. De hecho, este congreso en Buenos Aires es una réplica, una miniatura, si quiero decirlo así, o una expresión local de esos congresos. Entonces, todo se organiza el programa académicamente siguiendo las secuencias temáticas de ICOR, el cual incorporamos actores y temáticas locales, ya sea de pacientes, investigadores, médicos, industria. Va a ser toda una buena muestra en 2 días y medio de cómo se puede encarar la temática acá en el país. Bárbaro. Creo que tenemos a Delfina en el aire. Muy buenos días, Delfi. ¿Me estás escuchando, Delfi? Hola, sí. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está tu mamá? Bien, acá está. Sandra, hola, hola. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenos días. Buenos días, es un gusto, un honor tenerlas acá en el programa. Saben que las quiero mucho y bueno, quiero ahora, si me permitís, hablar con Delfina. Sí, ahí ella te va a decir. Bien, todo. bien. Delfi, ¿cuántos años tenés? 13. No te escucho bien. 13. 13 añitos, bueno. Hermosa edad. ¿Tu enfermedad cómo se llama? Yo tengo síndrome de FAPA. FAPA. ¿Y a qué edad descubrieron que vos tenías FAPA? Y a mí me lo descubrieron a los 7 años, en el 2013. ¿Y fue difícil llegar al diagnóstico? Sí, fue muy difícil. Ese año me hicieron 47 estudios para llegar al diagnóstico y después también. ¿Dónde te están tratando? Yo me estoy tratando con Eliana Villarruel.
Ajá. Y acá en Paraná. en Paraná, Entre Ríos, sos de Paraná. Sí. Y ¿Sí? tengo a mi reumatóloga. Me parece que se cortó. A ver. Sí. Hola. A ver, volvió. Bien, ¿me escuchás, Delfi? ¿Delfina? Sí. Bueno, me estabas diciendo que te hicieron ¿cuántos estudios? 47. 47 estudios. Bien. Vos comenzaste a mejorar a partir de que te reconocieron la enfermedad, que se reconoció la enfermedad. Sí. Bien. ¿Es difícil el tratamiento que estás haciendo? Sí, ahora me están dando para la fiebre del Tizona B. Ajá. Y bueno, y para los dolores que se tienen en la enfermedad, que son dolores de piernas, de brazos, de cabeza, naproxeno. Bien. ¿Faltabas mucho a la escuela? Sí, un montón. ¿Qué Me pasó? he quedado libre un montón de veces. Que te dejaron libre un montón de veces. Vos tenés una enfermedad poco frecuente, ¿no es cierto? Sí. Sería bueno, si alguien nos está escuchando, pienso que mucha gente, de poder solucionar que cuando estamos ante una enfermedad rara o poco frecuente, que no pueden dejar libre al estudiante porque está atravesando un mal momento. Pero como todavía hay mucho para descubrir con las enfermedades poco frecuentes, este es uno de los temas candentes. Vos, ¿a partir de qué momento te empezaste a sentir bien y cómo te sentís ahora? Bueno, a mí hace unos 2 o 3 meses que no tengo tanta fiebre. Sí. Ahora sigo teniendo los síntomas que son dolores de cabeza, se inflaman los ganglios. Sí. Eso lo sigo teniendo. Sí. Pero la fiebre no la tengo más. Bueno, yo tengo entendido que es una enfermedad que a partir de los 12 años va a ir desapareciendo sola, ¿es cierto esto? Contame. Sí, eso era para cuando se desarrollen, pero a mí hasta ahora no se me fue y solamente ha pasado eso de no tener fiebre. Ajá. Sí, los otros síntomas. Yo pienso que de a poquito esto ya va a ir mejorando. ¿Vos terminaste el primario ahora o ya lo terminaste antes? No, ya lo he terminado. Ajá. Estoy en segundo. ¿Estás en segundo año, por favor? Yo estoy atrasada, Delfi. Bien. En este momento vos podés ir regularmente a la escuela, hacer una vida normal. Sí, más o menos. Por ahí ahora yo en diciembre tuve que ir a rendir unas materias y tuve que ir a rendir muy con dolores porque bueno, yo ahora me acuerdo de cuando iba a segundo grado que yo diría que yo una vez fui a rendir con 48 de fiebre porque eso es lo que sube la fiebre en el Papa. Sí. Mucho. Y no me creían que yo tenía esa enfermedad. Sí. Porque tanto los maestros como los médicos, cuando le dicen, no, yo tengo síndrome de Fapa, te dicen, no saben lo que es, entonces dicen que eso no existe. Sí, que es una excusa. No te creen. No te creen. Y me vieron que yo no estaba por casi desmayarme. Sí. Y bueno, me tomaron ahí un par de preguntas y me dejaron, ¿no? Pero... Exacto. Delfi, mira, se nos terminó el tiempo, pero también se tiene que terminar este maltrato. Acá estamos con un grupo de profesionales muy importantes y ojalá que en el Congreso, que se va a realizar del 25 al 27 de marzo del 2020 en la UCA, con entrada libre y gratuita para todos, podamos llegar realmente a ver qué ocurre, ¿no? Si hay un certificado de discapacidad por algún tiempo o pónganle en el nombre que quieran, pero el estudiante no tiene que ser maltratado y el médico se tiene que dar cuenta de la enfermedad. Realmente hay mucho más por decir.
Seguramente vamos a seguir en otro programa porque ya tengo que cortar. Agradezco muchísimo, Delphi, tu testimonio. Un beso muy grande a Sandra hasta hasta cualquier momento. Con respecto a los médicos que hoy estuvieron, me sentí muy cómoda, aprendí mucho y espero haber sido útil a la comunidad. Un beso grande a todos los que nos están escuchando y hasta el próximo martes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,